Hay un compañero que puso un WhatsApp que está en espera para entrar. No sé si lo ves. Ah, no, no lo vi, a ver. Uy, ¿dónde veo yo esto? No lo estoy viendo. Estará en el... Qué raro. No estará en el otro link, ¿no? Puede ser porque es el que puso que reenvía adentro y se entraba más tarde. Ah, Ahí alguien le puso igual que era el otro. está bien, ahí le avisaron, listo. Bueno. Ahí se ve la presentación, Sofía. Sí. Bien. Ah, pero no, espera que vamos a esperar que se acople este chico. Ahí está, ahora sí. Bueno, vamos a continuar a ver si podemos dilucidar cómo hacemos para utilizar las tablas. Cuando queremos usar una distribución normal, cómo hacemos para utilizar las tablas. Entonces, llevar valores de una variable x cualquiera, la variable x es una variable aleatoria, puede ser la altura de los árboles, los diámetros, cualquier variable que tenga una mu y una sigma en el cuadrado, ¿no es cierto? O sea, una media y un desvío. Entonces decimos, bien, queremos llevar la variable esta, centrarla en cero y acoplarla a la distribución de tabla para calcular una probabilidad, etcétera, etcétera. Ese procedimiento se llama estandarización, quiere decir llevar la variable normal a una normal estándar. La normal se denomina con x, la variable aleatoria normal se la denomina con x, y la normal estándar se la denomina con z. Esto para que, digamos, está en el mismo eje de los reales, pero una está centrada en 0 y la otra no. La otra está en cualquier valor. Entonces, para transformar esto, ¿no es cierto?, una variable x que tiene media y varianza, mu y sigma cuadrado, a una estándar normal con media 0 y varianza 1, el procedimiento es, a la variable x le resto mu, y la divido por el desvío estándar, o sea, la raíz de la varianza. Con eso logro centrarla. Dijimos que en los números reales es correrla y llevarla a los valores de 0 para poder usar la tabla. Entonces, a ver, ahí está. ¿Cómo hago los cálculos en la función acumulada? O sea, yo me hago un gráfico y digo, bueno, yo quiero saber cuánta área hay entre x2 y x1. Entonces digo, ¿cómo hago para calcular esa área? Tengo el concepto claro de que las integrales están tabuladas o se calculan desde menos infinito hasta x2. Y esta es desde menos infinito hasta x1. Entonces, la diferencia de ambas, me da el área que estoy tratando de analizar en este caso. Esto, bueno, hay muchas cuentitas que puedo hacer, 1 menos algo, 1 más algo, etc. Si yo tengo dos valores, esto sí pueden hacerlo en lápiz y papel, anotárselo mejor, les va a quedar más guardado. Si yo tengo dos valores, por ejemplo, yo quiero saber
entre 9 y 8, entre 9 y 8, vamos a suponer son metros de altura de árboles, de un rodal, que tienen una media de 10 y una varianza de 4. Una media, mu, es 10, y la varianza sigma cuadrado es 4, por lo tanto el desvío ya sé que es 2. Entonces, ¿cómo hago yo para estandarizar esto y llevarlo a z? Para calcular las probabilidades y no tener que hacer la integral de eso. ¿Cómo hago? Entonces, dijimos que la fórmula era AX para Z1, o sea, a ver, primero tengo que calcular Z2 y Z1 y hacer la diferencia Z2 menos Z1, obtengo el valor que me interesa, ¿no es cierto? Hago la diferencia y me va a dar la probabilidad que me interesa, ¿está? Entonces, ¿cómo calculo Z1? Z1, dijimos que la media era 10 y esto valía 4, o sea, la varianza, por lo tanto, S, o sea, el sigma solo, es igual a 2. Entonces, digo 8, que es el valor que tengo acá, ¿no es cierto? 8, menos la media, que es 10, 8 menos 10, dividido el desvío estándar me da menos 1. Y para el otro valor hago lo mismo, pero en vez de 8 pongo 9, porque acá el otro valor era 9. Entonces Z2 es 10 menos 9, perdón, 9 menos 10 dividido 2. Cuidado que el orden es importante, no es lo mismo para uno que para el otro. Entonces me da el primer valor me da menos 1 y el segundo valor me da menos 0,5. Lo primero que tengo que analizar es si esos valores son factibles. Sí, son factibles porque son 0 sería la media, ¿no es cierto? Para 10 sería 0, entonces es correcto. Y entonces ahora, por tabla, voy y busco qué probabilidad asociada tiene cada uno de esos dos valores. Tengo que buscar para menos 1 cuánto vale y para menos 0,5 cuánto vale. ¿Cómo hago esto? Bien. Uy, cerré la pesco. Bueno, qué salame, bueno. Sí. Sí, sí. Para saber cuánto es la probabilidad, nosotros tenemos que trabajar con una cuadro que ya nos enviaron. Sí, sí, justamente iba a mostrarles la tabla ahora, o sea, a mostrarles y que ustedes la abran para ver dónde está esto. Está en la Petco, la tabla. Si alguno se bajó la aplicación, lo puede calcular en la aplicación de distribuciones de probabilidad. Si no, lo pueden calcular en tabla. Yo les quería mostrar la tabla ahora, que es lo que viene. Estaba mirando, a ver, espérenme, porque me parece que este ejemplo estaba puesto más adelante. Acá está. Esto es el resumen, digamos, de los valores de la tabla, ¿no es cierto? Pero lo que quiero es que practiquen ustedes con la tabla de buscar estos valores, buscarlos en tabla, es decir, cuál es la probabilidad de menos 1 y cuál es la probabilidad de menos 0,5. Obviamente acá yo ya tengo el resultado, es esto, pero quiero que lo busquen, que vean de dónde sale. La probabilidad, una es del 15% y la otra es del 30%. ¿Está? Entonces, vamos, espérenme que abro la Petco de vuelta, que me chispoteo y la cerré. Petco. Lorena, de esas tablas que tenemos ahí de la normal, no me acuerdo cuáles son, espero que sean las más. Ahora la busco. Sí. Tablas de probabilidad, acá. Tablas de probabilidad. Vayan buscando cada uno si pueden, si no yo igual se las muestro, pero vayan buscando si pueden
en la unidad de probabilidad hay un PDF que son las tablas, en la PETCO. ¿Tá? Entonces vamos a buscar la tabla de Z, ¿no es cierto? O sea, buscar a ver si podemos encontrar esta probabilidad de este ejemplo. No es el práctico, esto después lo van a hacer en la práctica, lo van a usar bastante, pero ahora es solo para ilustrar el ejemplo, ¿no? Para que se entienda de dónde salen esos números. Uy, lo que tarda esto, por Dios. Algún día llegará. Sofía. Es que todos abrieron al mismo tiempo. Ah, están todos. Ah, por Ahí eso. ya me Está abrió bien. la mía. Está bien. No, porque tarda un montón, venía. A ver si alguien la había abierto, pero bueno. Sí. Ahí que están viendo la presentación, están viendo cómo se descarga mi tabla, que tarda una eternidad. Sí. Está bien, está bien. Sí. Bien. Paciencia. Bien. Voy mostrando. Cada uno seguramente lo está haciendo en su casa también, me parece buenísimo. Pero ¿qué tenía que buscar yo? Tenía que buscar los valores de -1 y -0,5. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bien, esto es bastante para confundir al enemigo, ¿no? Es bastante... en el cuerpo de la tabla están las probabilidades. Y a la tabla se ingresa por los valores de z, acá z es la variable, y yo, por ejemplo, para mi primer caso, -1, tengo que buscar a dónde cuerno está -1, acá está -1, no sé si lo alcanzan a ver ahí. Y los dígitos están arriba, porque dice -1, 0 y punto, podría tener muchos dígitos. ¿Tá? En este caso es -1, 0, 0. Por lo tanto, el valor es este que está acá. Es punto 1587. ¿Tá? O sea, si lo llevo a porcentaje, eso es el 15,87%. Esa es la devolución. Digamos, yo entré a la tabla por los valores de z, que los valores hasta el primer dígito están a la izquierda y arriba están los decimales, por así decir. En este caso era 00, así que era redondito el valor y es 1587, o sea, si lo expreso en por ciento, o punto 1587 en el tanto por uno. Ese es el valor de probabilidad asociado a -1. ¿Tá? ¿Cuál es el segundo valor? -0,5. ¿Tá? Entonces busco, -0,5 está acá abajito. No sé si están viendo lo que yo marco con el puntero. Sí, se ve. ¿Se ve? Buenísimo. Bien, buenísimo. Entonces, hoy me pasé de largo ahí. Entonces, -0,5, 0, 0. O sea, me mantengo de vuelta en la primera columna. Me da esto, 0,3085 o 30,85% de probabilidad que tiene el cuerpo de la tabla. Más o menos, esto yo no me voy a detener mucho ahora porque después en los ejercicios prácticos tienen montones de estos ejercicios que tienen que practicar cómo hacer para hacer cálculos de probabilidad. Entonces,
Es solamente para ejemplificar de dónde salió esto, ¿no es cierto? Que no es un chino, no es una cosa que salió de la galera, no es un conejo blanco, sino que salió de acá y de acá. O sea, estos dos valores salieron de la tabla, son las probabilidades de la tabla. Esto más o menos se entiende cómo funciona, ¿sí? ¿Lo pudieron ver y comprender? ¿Tá? Si alguien bajó el calculador de probabilidades, después le enseño cómo funciona, pues no funciona exactamente igual. Ahí yo meto la media y el desvío y me da directamente la probabilidad. ¿Cómo calculo la probabilidad que era de mi interés? La probabilidad de mi interés, ¿cuál era? Para no perder el objetivo. Esta era mi variable x, la transformé en una z y calculé entre esos dos puntos el valor de la probabilidad tabulado. O sea, hice una estandarización, se llama, estandaricé los valores de x para poder usar la probabilidad en z que está tabulado. Z, x no está tabulado. Salvo que usen, por ejemplo, el calculador de probabilidades, que eso lo vamos a ver después, para no confundir ahora. Ahora vamos por la tabla, que es lo más básico, y si entiendo la tabla, entiendo todo lo demás. Entonces, repito, tenía que calcular el valor de 9, ¿sí? Llevarlo a z, el valor de 8, llevarlo a z, hacer el cálculo de la integral de 9 y de 8 llevados en z, que eran menos 1 y menos 0,5, y hacer la diferencia para calcular el área, qué probabilidad tiene esa área. Entonces, ¿cuánto me da eso? Si hago la diferencia, ¿qué me da? 0,1498, o sea, la probabilidad que hay ahí es el 15%. Entonces, ¿qué digo? Que el 15% de los árboles están entre 8 y 9 metros, qué sé yo, si eran alturas, por ejemplo. Ahí tengo la certeza, certeza no, tengo el indicio de la probabilidad que están entre estos dos valores, o sea, está el 15%. Bien, ¿preguntas? Hola. Quedaron mudos. No, yo no. ¿Se va entendiendo? No se preocupen si no pescan todos los puntitos y demás, la tabla, hoy ¿qué era la columna? ¿Cómo era? Porque eso cuando practiquemos, no es práctico, lo retomamos y ahí solamente hacemos ejercicio. Entonces vamos a hacer los ejercicios de comprensión. Esto es entender la teoría, decir cómo funciona la tabla, por qué va de izquierda a derecha, por qué tengo que restarle uno a la otro, etc. Es donde uno medio se marea al principio. Por eso siempre acá es muy importante el dibujito. Este dibujito, este esquema es fundamental. ¿Qué estoy haciendo? Yo tengo la variable, le pongo los datos a la variable, le pongo la media, pongo los dos valores que me interesan, o el valor, por ahí es uno solo. Yo puedo hacer montones de preguntas. Obviamente existe la pregunta inversa. Si yo digo el 25% a qué valor corresponde, ahora estoy haciendo la pregunta al revés. ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo les digo a qué valor corresponde el 50% de probabilidad, ¿ustedes qué me contestan? ¿Qué me contestan? El 50% de probabilidad. Yo les pregunto, ¿a qué valor corresponde el 50% de probabilidad en la variable? Ahora les estoy haciendo la pregunta al revés. Yo les estoy diciendo la probabilidad y quiero que me den el valor en la variable x. ¿Está? Entonces, el 50% yo sé que está acá en la variable z, ¿dónde está? En 0. ¿Está? ¿Sí? Sí. Bien. ¿A dónde está en la variable x? O sea, si yo voy a mis alturas de los árboles, ¿a dónde está el 50%?
En 10, muy bien. Muy bien. Claro. Ahora esto se llama generalización, o sea, hago el paso inverso. ¿Está? O sea, voy a buscar un valor en mi variable que corresponda a un determinado porcentaje de interés. ¿Mm? Obviamente la cuenta, ¿cuál es? Es la inversa. Es la inversa es, si yo acá, por ejemplo, bueno, vamos a ir a la ecuación general. Si yo acá, ¿sí? Para buscar un valor, yo ahora quiero un valor de x, ¿cómo despejo x de esa ecuación? ¿Qué digo? ¿X es igual a qué? ¿Mm? Acá digo, ¿X a qué es igual? Este X. Hola. Si yo ahora quiero hacer el paso inverso, tengo que despejar X. O sea, ¿qué quiere decir? Yo quiero saber el valor, ¿no es cierto?, en la variable X de una determinada probabilidad. O sea, yo tengo el valor de Z. O sea, Z es dato ahora. Z yo sé que es 0. ¿Sí? Porque es el 50%, corresponde a Z0. ¿Cómo hago para llevarlo a mi variable original? ¿Está? Todos intuitivamente me dijeron, sí, es el 50% de la media, perfecto, pero ¿cómo hago? Si no fuera la media, si fuera otro valor, ¿cómo hago? Entonces, hago un pasaje de términos, despejo X, nada más, porque Z es dato ahora. ¿Está? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo me queda esto? Z, o sea, X es igual a Z. Por la raíz cuadrada de... El desvío, vamos a decir esto, la raíz cuadrada es S. Vamos a ponerle S, así no nos confundimos. O sea, esto lo dejamos como una S. Entonces, ¿cómo me queda? Está por S más... Bien, Z por S más mu. Listo, no tiene más misterio que eso. Eso es generalizar, es hacer el procedimiento inverso. ¿Está? ¿Se entiende? Mu valía 10, Z valía 0, por S, listo, 0, y me quedan 10. O sea, sé que el 50% de lo que yo les había preguntado, ¿a dónde está? Uy, me pasé de largo. Uy, acá. Corresponde a este valor. O sea, el 0 este se corresponde al 10 este. Esta generalización es el procedimiento inverso a la estandarización. ¿Tá? Entonces, este cálculo, este artilugio, ¿qué es? Es usar en forma tabular las probabilidades y calcular valores, tanto sea de probabilidad o de Z, y traerlo a mi variable original. Mi variable original son los datos que yo tengo. Para poder operar eso, es fundamental que tengo que conocer estos dos datos, o sea, el desvío y la media. Si no conozco el desvío y la media, no puedo hacer ninguna de estas operaciones. Y lo otro que tengo que saber es que los datos son normales, ¿no es cierto? Porque si no, estoy metiendo la pata. ¿Se entiende la idea? Después lo vamos a hacer en la práctica, pero la idea la comprenden más o menos o están muy mareados. Bien, entonces sigo avanzando. ¿Cómo usarlo en la práctica? Sí, vamos a ver montones de ejercicios en la práctica. A ver, repetime, perdón. Repetime. Ah, sí. No desesperen con eso. O sea, es decir, ¿por qué hago todas estas piruetas? Hoy el concepto es ese, ¿sí? ¿Para qué hago todo esto? Y pasa que para no calcular una integral porque no tiene primitiva, entonces tengo que usar una tabla que ya está tabulado. Ese es el objeto.
Entonces, calculo probabilidades o calculo valores. Acuérdense, acá tengo valores de la variable. Acá en el eje de los reales tengo valores de la variable y para arriba, en Y, tengo probabilidades asociadas. Entonces, de esto siempre se trata. O sea, o yo quiero saber un valor para una probabilidad o quiero saber una probabilidad para un valor. Uno de los dos generalmente es dato y el otro es incógnita. ¿No? Entonces, de eso se trata. ¿Qué pasa? Y que tengo que trasladarlo a los valores tabulados y volverlo a traer, llevarlo y traerlo, y eso confunde un poquito. Por eso le dedico cierto tiempo, porque no. Entonces, todas estas cuentas que hice de ir y venir y usar la tabla son para esto. Ni más ni menos para calcular una probabilidad. Acá empiezan a ver algunos ejemplos, ¿no es cierto? A decir, qué sé yo, un ejemplo de esto de gente que hace rendimientos. Entonces, bueno, acá me quedó pegado los quintales, en realidad no son quintales, son metros cúbicos, ¿no? en el eje Y. Pero dice, ¿cuál es la probabilidad de hallar rendimientos entre 60 y 85 metros cúbicos por hectárea? Entonces, si a mí me hacen esa pregunta, ¿qué probabilidad tengo de estar entre estos dos valores, entre 60 y 85 metros cúbicos de producción por hectárea? ¿Cómo puedo responder? Bien, lo primero que tengo que saber, ¿qué es? ¿Puedo operar con los datos que hay ahí, por ejemplo? No faltaría. ¿Qué falta? Muy bien, ¿qué falta? Claro, necesito más datos, ¿no? Si yo me dicen la pregunta 65-85, pero no me dicen dónde está la media, no puedo operar. ¿Está? Entonces, ahora sí, acá me están diciendo cuánto vale la media. La media vale 75. La media vale 75. Y la varianza vale 400. Entonces, ahora sí puedo operar. O puedo poner el desvío acá, o sea, vamos a decir más solo, vale la raíz cuadrada de esto, son 20, ¿no? Bien. Entonces, con estos datos ahora sí puedo calcular las áreas. ¿Tá? Entonces, ¿cómo procedo? Hago mi dibujo y me dice que lo tengo que llevar a la variable z, ¿no es cierto? Yo lo tengo en la variable x. X tengo la media acá en 75 y me están preguntando 60 y 85. Pero yo eso en la tabla no lo tengo esos valores. Yo de z no tengo esos valores. Está centrado en 0 y va de menos 3 a más 3. Entonces, tengo que estandarizar, llevar el valor de 60 y el valor de 85, era el otro, ¿no? A mis valores de z. Entonces, ¿cuánto vale 60 y cuánto vale 85 en la variable z? ¿Cuánto vale? Vale menos 0,75 y 0,5, positivo este. Entonces ahora sí procedo a buscar en tabla. Voy a la tabla y me fijo para menos 0,75 cuánto es el valor de la probabilidad correspondiente. Entonces, ¿cuánto vale para menos 0,75? Busco menos 0,75, ¿no es cierto? Menos 0,7 lo tengo acá. ¿Están viendo la presentación de la tabla ahí? Sí. ¿Sí? ¿Y dónde busco los 5 que me faltan ahí? Los 5 para el peso. Acá, en esta columna. ¿Tá? Entonces, donde se cruzan esta con esta, uy, marqué cualquier cosa ahí. Que no le pifie, debería ser a este valor. Ahí.
0,2266, ¿no es cierto? Para menos 0,75. La probabilidad es del 22%. Tengo uno de los dos datos. Pero yo tengo que restarle a uno el otro, porque me están pidiendo entre esos dos datos. Ahora tengo que buscar para 0,5. 0,5 está acá. 0,500. Este es positivo. Y me da el 69,15%. ¿Está? Yo no sé si están viendo lo que pinto o no, porque me sale medio desfasado, pero bueno. ¿Lo llegan a ver? Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bien. Sí. Bien, entonces, ahora sí procedo con esos dos valores a ¿qué? A calcular, acá están, ¿no? O sea, para menos 75 es 22,66, acá el primero que hicimos, y para 0,5 es 69. Entonces ahora sí puedo hacer la resta y calcular cuál es la probabilidad esa entre medio. O sea, a la probabilidad de 85 le resto la de 60 y me dice que es esto, 46,48%. Esto es para calcular una probabilidad entre dos valores, ¿tá? De una variable X cualquiera. Necesito saber cuál es la media y cuál es la varianza. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien. Si fuera a partir de o menos que o más que, la pregunta ya me dice un solo valor. Ya no son dos valores que tengo que restarle uno al otro, sino me dice un solo valor. Pasa muchas veces que si a mí me preguntan, como en este caso, la parte de abajo, por ejemplo, ¿cuáles los rendimientos inferiores a 60 pies por día? ¿Tá? Me dicen es el área que está por debajo de 60. Pero si me dijeran cuál es superiores, ¿cómo lo calcularía? Si me pidieran esta área, ¿cómo la calculo? Se ve la tabla en la pantalla, no... Ah, perdón. A ver, espérenme un cachito. La tabla, no, acá, compañía, ahí está. Acá, perdón, yo estaba con la otra. A ver, ahí ven. Sí, ahí sí. Bien, atentos, bien, avísenme porque yo por ahí me cuelgo con estas cosas. La tecnología me supera. Bien, entonces, en este problema me piden esta área, ¿no es cierto? Y yo digo, bueno, esta área ya sé más o menos, voy a estandarizar el valor de 60, lo llevo a la variable z, y el área está acumulada desde menos infinito hasta el valor este. Bien, macanudo. Pero si me preguntaran de más de 60, ¿cómo contesto yo la pregunta? Perdón, ¿cómo contestarían la pregunta? Siempre acuérdense que yo voy así, tengo desde menos infinito hasta un valor, pero no tengo desde este valor para arriba. ¿Entienden? Desde menos infinito. Sería de ¿Cómo? Sin miedo, vamos. ¿Entienden el problema todos? Yo tengo un problema porque de menos infinito a 60 lo tengo en tabla, pero de 60 para arriba, ¿lo tengo en tabla? Esa es la pregunta. No puedes calcular el área que tenés de 60 hacia menos infinito y de ahí deducir cuál es el área restante. A ver si entendí bien. Yo conozco, si busco el valor de 60 en tabla me da la cola inferior. Pero si quiero saber la cola superior, ¿cómo puedo hacer para calcularla a partir de la cola inferior? ¿Cuánto vale todo? 1. 1, muy bien. De menos infinito hasta más infinito vale 1. Y si a 1 le resto la probabilidad de 60, ¿qué me da?
40. Me da esto, me da esto, no sé si es 40, ¿se entiende? Entonces, para calcular el complemento se llama, el complemento es la parte que me falta para llegar a 1, hago 1 menos lo que tengo. ¿Se entendió la idea? Bien. Me tengo que manejar con estas cuestiones porque este es el tema, o sea, hay valores que yo siempre lo tengo que graficar el problema y decir qué es lo que tengo y cómo puedo resolver la incógnita. Entonces, si la incógnita es esta, como está acá, esta me la da la tabla, pero si la incógnita es esta, tengo que hacer una cuenta que es 1 menos esto. 1 menos esta otra parte. ¿Tá? Y obtengo, por diferencia, el complemento. El complemento es decir, eso es lo que tengo, ¿cuánto me falta para llegar a 1? ¿Se entiende? Hay solo razonamiento básico. Pero bueno, no era lo que me pasaba en este problema. En realidad en este problema no me preguntaron eso. En este problema me preguntaron solamente la cola de abajo. La cola de abajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que estandarizar, estandarizar 60 en su variable original. Para ello, ¿qué necesito? Saber. Necesito saber esto, ¿no es cierto? Cuánto vale la media y cuánto vale la varianza. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo para hacer el valor de z de sub 0 de 60, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer x menos mu dividido s, o sigma. ¿Y esto qué es? El valor de 60 menos su media, 60 menos 75 dividido 20. Entonces ahí estandarizo el valor. ¿Tá? Y me da menos 0,75 esa cuenta. ¿Tá? Entonces, ¿cómo calculo el área? Voy a buscar en tabla menos 0,75. ¿Tá? Busco en tabla, espérenme, paciencia. ¿Ven la tabla ahora? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, entonces tengo que buscar menos 0,75. Menos 0,75, ¿dónde cuerno está? Acuérdense otra cosa, bueno, después le digo, no me confundir. No sé si lo tengo acá. No, está otra tabla. Acá está menos 0,7. Ay, ¿cómo me cuesta esto marcar? Menos 0,7 y 5 es esta columna, ¿no es cierto? Y viene siendo 22,66, es el mismo que antes. 22,66. La probabilidad asociada. ¿Tá? Entonces, busco la tabla de los cuantiles me da 22,66. ¿Tá? Digo, la probabilidad de obtener rendimientos menores que eso es del 22%. ¿Ah? ¿Preguntas? Bien. Acá en lo del problema sería al revés, que es lo que planteamos antes. Si yo ahora quiero saber la probabilidad de rendimientos mayores a 60 pies por día, ¿qué hago? Hago la cuenta de vuelta. Yo ya sabía que esto valía ¿cuánto? 22,66. ¿Cómo calculo el complemento? 1 menos 22,66 me da el 77%. Con 34. ¿Tá? No tengo que hacer ninguna cuenta de vuelta ahora, pues ya ese valor ya lo busqué en tabla, ya sé cuánto es, solamente tengo que hacerme el gráfico y decir, ¿qué me están preguntando? Ahora me preguntan el complemento. El complemento es 1 menos la probabilidad hasta ese punto, de menos infinito a ese punto. ¿Tá? ¿Bien? ¿Se entendió este también, este ejemplo? ¿Sí? Después practicamos, ¿no? Bien. No,
vamos a terminar Student, porque si no, si hago otro recreo acá, estoy pensándolo. Bien, le voy a hacer una introducción y después vemos hasta cómo quedamos. La distribución T de Student, ¿sí?, es una distribución normal modificada. ¿Están todos viendo la presentación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, dijimos que la distribución T de Student es una distribución que uno la asume como una distribución normal, pero que está corregida. ¿Por qué está corregida? Está corregida para muestras pequeñas. ¿Tá? O sea, cuando la muestra es pequeña, la normal es una aproximación que suele acarrear errores, ¿no es cierto? Suelen tener imprecisiones. ¿Tá? Un estadístico que se llamaba Gosset, hace muchos años, notó esto y dijo que podía, con una función de densidad distinta, corregir este error. Sobre todo cuando las muestras son pequeñas, cuando la muestra tiene menos de 30 datos ya empieza a haber distorsiones, y cuando tiene menos de 10 las distorsiones son importantes. Entonces, para corregir esto genera una serie de distribuciones, porque en realidad la distribución de T no es una, sino que son tantas como grados de libertad haya. Ahora vamos a ver qué son los grados de libertad, pero bueno. Para corregir esto, ¿no?, la utilización y el concepto es análogo a la distribución normal. Es una distribución continua, es simétrica, está centrada en 0, pero sus parámetros, en vez de ser 0 y 1, como lo eran la varianza para la normal, sus parámetros tienen un solo parámetro, que son los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan como ¿qué? N menos 1, o sea, el número de muestras que tengo menos 1. Si yo tengo que hacer un cálculo para una muestra de 10 parcelas, ¿cómo entro a la tabla? Y entro 10 parcelas menos 1, son 9 grados de libertad. Entonces ese es el único parámetro que tengo para distintas probabilidades. ¿Tá? Esto cambia todo, porque me pone ahora, me cambia la tabla, más que nada. El cálculo es un poco distinto, porque en el cuerpo de la tabla me encuentro otra cosa, ¿no es cierto? Entonces tengo que calcular, básicamente, a partir de un tamaño de muestra, calcular qué probabilidad hay, o inversamente, a partir de una probabilidad, calcular cuál es el valor de la variable, en este caso t, ya no es más z. El proceso de estandarización o estudentización, sería en este caso, es análogo, o sea, es igual. Cuando yo quiero llevar valores de mi variable, con t o con z es exactamente lo mismo. O sea, o multiplico por el desvío y le sumo la media, o le resto la media y divido por el desvío, ¿no? Ya sea que vaya hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Eso es lo que cambia. Nada más que acá voy a estar hablando de t y no de z, porque está ajustada la distribución para los grados de libertad requeridos. Cuando los grados de libertad son grandes, ambas distribuciones convergen, dan lo mismo. Si yo tengo 120 muestras, es indistinto que use t o z, porque el valor que obtengo es el mismo. ¿Tá? Bien, esta es la teoría. El uso incluso es más práctico a veces que la tabla normal. De hecho, personalmente siempre uso la de t, porque si es muy grande la muestra converge, y si es pequeña me la da ajustada, entonces es más fácil usar siempre t. Pero el concepto es de dónde nace, es de la normal, es una normal ajustada, por eso se sigue utilizando la normal también. Entonces, el proceso de estudentización vemos que es exactamente lo mismo, o sea, estoy haciendo lo mismo que hacía antes, nada más que acá hay un pequeño ajuste en el cálculo del desvío, que se divide por la raíz de n, en vez de ser la varianza, es la varianza dividida la raíz de n.
¿Mm? Perdón, la raíz. O sea, la raíz queda abajo, queda ese. O sea, esto lo puedo expresar como, si fuera la varianza sería así, dividido n y así. Entonces, raíz con raíz se va, queda acá abajo esto y esto queda como ese. Bien, o sea, hay veces que se usa el desvío, hay veces que se usa la varianza, o la raíz de la varianza sabemos que es el desvío. Esto no tiene mucho misterio, el procedimiento es el mismo y hacemos lo mismo que con la normal. Cambia es el manejo de la tabla porque, escuchan, sacame, Margarito. Bien, entonces acá, en el costado, la entrada, ¿sí? Esperen. Sí, no, esto está, lo siguen viendo, ¿no? Esto, la presentación. Bien, tenemos el parámetro. El parámetro, ¿por qué digo el parámetro? Porque tiene uno solo, es un solo parámetro que son los grados de libertad. Si yo tenía 10 parcelas, voy a entrar, por ejemplo, con 9. Y ahora, en el cuerpo de la tabla, obtengo el valor de la variable t, ¿sí? ¿Está? No es como en la otra que obtenía la probabilidad. Este es el valor de t, por ejemplo, para el 95% de probabilidad. ¿Se entiende? Es un poquito diferente. Nada. Con que lo... Las probabilidades están acá arriba. Acá, las probabilidades. Acá no es como en la otra. Acá tengo en el costado los valores de t. Los valores de n, menos 1. Los valores de grado de libertad. ¿Tá? Y arriba la probabilidad. Y en el cuerpo de la tabla, estos son los valores de t. ¿Tá? Entonces, si yo tengo una probabilidad y quiero saber un valor de t, lo busco con los grados de libertad y el nivel de probabilidad deseado. Y si es al revés, bueno, si tengo un valor de t, tengo que ir para atrás y ver qué probabilidad tiene. ¿Está? Esto es medio un come-coco, confunde un poco, pero bueno, nada. La práctica lo es todo. Hagan siempre la analogía. Sí. ¿Por qué en la cantidad de... eran 9, o sea, creo que eran parcelas, eran 9, eran 10, pero vos seleccionaste 9, ¿era porque el n se retomó? Sí, los grados de libertad en estadística, en general, son n-1 o n-p. En este caso, por ahora, vamos a dejarlo como n-1. ¿Está? Por ahora. Después vamos a ver que en algunos casos no es siempre n-1, es n- el número de parámetros en algunos casos y demás. Pero por ahora, cuando es una muestra y para la distribución de student, es siempre el grado de libertad es n-1. ¿Tá? Esto es una ¿cómo se dice? Tiene un nombre esto. No me viene. Bueno, tiene una demostración matemática, ¿sí? De por qué es n-1 y no n. Porque uno dice, ¿por qué n-1? Cuando trabajo con muestras, la última muestra queda puede ser deducida. O sea, es todo un teorema esto. Es bastante largo y bastante complejo y no merecen la pena más allá de que todo el mundo lo acepta porque está demostrado, ¿no es cierto? De que n-1 son los grados de libertad y no n, porque n, el último dato, se puede calcular a partir de los datos ya obtenidos, entonces no tiene libertad.
Entonces, los grados de libertad están dados por la ecuación esta n-1. Si a alguno le interesa, me lo pregunta aparte y después se lo mando. Pero es todo un teorema, ay, no me sabía decir la palabra, de por qué es n-1 y no n. ¿Tá? Nosotros, por ahora, es creer o reventar, digamos, no le vamos a entrar a esta cuestión filosófica de a ver si el teorema está bien o no, si tiene razón o no. Lo vamos a aceptar. Y acuérdense siempre que los grados de libertad no siempre es n-1. Para ciertas situaciones, que ya vamos a ver cuando veamos regresión, por ejemplo, es distinto. Tiene un n-p que van a ver de dónde sale. Pero el concepto sí es ese. ¿Contesté más o menos tu pregunta? Yo tenía un paper de esto. Lore, teníamos una demostración de esto, ¿no? De por qué era n-1 en algún lado. Bueno. En el apunte no. Bueno, no importa. Si alguien lo quiere, se lo busco. Hay un párrafo muy cortito. Sí, si alguien lo quiere, se lo busco, pues yo tenía por qué... O sea, ¿de dónde salía este n-1 que nos vuelve a todos medio... Nos molesta un poco al principio. ¿Por qué n-1? Pero bueno. Por ahora lo vamos a aceptar y después si a alguien le inquieta mucho y lo comprende, le buscamos la demostración de por qué sale eso. Bien. El uso es lo mismo, yo me hago un esquemita y digo cuánto es la probabilidad o cuánto es el valor para ralear arriba en la variable mía 20 metros de altura si la media es, qué sé yo, 14, pero ahora lo que necesito saber ¿qué es? Es n-1, o sea, los grados de libertad, que es el parámetro de la distribución t. O sea, dicho de otra manera, ¿sí? Decimos que la variable x, ¿sí? La variable x tiende a una t de Student, ¿sí? Con grados de libertad determinados, punto y coma, y una probabilidad asociada que, bueno, a ver, acá no me entra esto. No. Escucha ahí. Escucha ahí. Ay, siento que cualquier cosa. Bien, entonces decimos que x tiende a una t de Student con parámetro grado de libertad, punto y coma, alfa sobre 2 o alfa, eso hay que definirlo. Ahí después vamos a ver qué es alfa. Es el nivel de probabilidad que uno está buscando, es lo que está acá arriba, en la tabla. ¿Tá? Puede ser alfa sobre 2 o alfa solo. Después vamos a charlar cuándo es alfa sobre 2. ¿Tá? Esto, por supuesto, tenemos que practicarlo, ver. Primero vamos a hacer la normal. Cuando entendamos la normal y la podemos llevar y traer y la manipulamos, esta ya nos va a resultar muchísimo más fácil. Ahora vamos a seguir con ¿cómo se dice? Las distribuciones discretas. Entre medio vamos a hacer un recreito de 5 o 10 minutos y completamos con un par de modelos discretos para ver qué cambia. Así que nos vemos en 10 minutos y si hay preguntas los escucho ahora.